Descubre las festividades bíblicas, restaurando la fe de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21, dice así: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Ok? Así que, bueno, pues aquí está el texto inicial que nos habla del requisito para la restauración. Y a ver, ustedes que están leyendo este texto de Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21, quiero que ustedes me digan cuál es el requisito en este versículo para que venga Jesucristo, para que venga Yeshua, para que regrese Yeshua y venga la restauración de todas las cosas. O sea, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Yeshua regrese y comience la restauración de todas las cosas? Póngalo ahí en el chat, ya sea aquí los que están en la reunión de Zoom o los que están ahí en YouTube, pongan cuál es el requisito según este versículo. ¿Qué tiene que suceder para que Yeshua regrese? Porque, bueno, pues es el anhelo de todos los que somos discípulos de Yeshua, todos los que le seguimos, pues queremos que venga y oramos y ven, Señor, ven, ven, ven. Estamos pidiendo, pero tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y cuál es el llamado que siempre Él nos hace una y otra vez? Bueno, está ahí, lo acabamos de leer, que dice: así que arrepentíos, arrepentíos, retornen a mi palabra, regresen, 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 arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean primero, para que sean borrados vuestros pecados, ¿ok? O sea, sin arrepentimiento, nos tiene que quedar muy claro, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que regresar. El hijo pródigo, pues no recuperó la herencia ahí comiendo las algarrobas de los puercos, no se quedó ahí diciendo, pues que me regrese la herencia aquí con los puercos, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer? Volvió en sí. Dijo, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy comiendo esta comida? Se levantó y dijo, volveré a casa de mi padre. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo aquí padezco de hambre. Volveré, le diré, Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y bueno, pues tuvo que regresar. Entonces, bueno, todo el propósito de lo que hacemos en Descubre el Evangelio, todos los estudios de esta página web tienen el propósito de arrepentirnos, de darnos cuenta que la fe, el mensaje de la fe se ha diluido, se ha distorsionado, y pues los que lo descubrimos tenemos que volver al mensaje original. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, Él envía a Yeshua, al Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el cielo va a recibir a Yeshua? ¿Hasta cuándo Él estará allá en el cielo? ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué es restauración? Restauración es volver al original, algo que ya se deterioró, ¿ok? Si tú restauras una obra de arte, si tú restauras una escultura, si tú restauras una pintura muy valiosa, pues ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, los edificios del siglo XV, los edificios en las ciudades que ya están muy deteriorados? ¿Qué se hace? Pues se hace toda una obra de restauración para dejarlo así como era en su original. Así que es necesario que el cielo reciba a Yeshua. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta cuando todo el reino se establezca, hasta cuando el reino que Dios le entregó a Israel sea restaurado como al principio. Israel fue conquistado, fue dispersado entre las naciones, y bueno, pues ahorita vemos todo lo que está pasando en el Medio Oriente, y todas esas guerras pues son precisamente las consecuencias de habernos apartado de la palabra de Dios, y bueno, pues ahora tenemos que ser restaurados como al principio. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Y cuál ha sido el mensaje de los profetas? Si tú lees todos los profetas
ahí en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el mensaje? En resumen, ¿cuál es el mensaje de los profetas? Pues es el juicio de Israel por haberse apartado de la palabra de Dios y también las promesas de restauración, las promesas de que Dios va a hacer nuevas todas las cosas y Dios va a tener misericordia de su pueblo y al final Dios va a establecer su reino en Jerusalén. Así que, bueno, pues esta es la introducción a la razón de esta serie, Descubre las festividades bíblicas. Y les voy a poner aquí este video eh, para que simplemente agradezcamos a Dios por este lugar que Dios en su misericordia nos ha concedido para justamente llevar a cabo esta restauración. Vamos a ver el video y mientras les leo el propósito de este lugar que Dios en su gracia nos ha concedido para poner nuestro granito de arena en esta restauración. El parque histórico descubre la Biblia. Las imágenes hablan más que 1000 palabras. Aquí por eso les puse este video. Este video que estás viendo fue grabado en el Parque Histórico Descubre la Biblia, en la Riviera Maya de México. Este parque histórico es la sede de actividades y festividades bíblicas de la Comunidad Mundial de Estudiantes del Instituto Bíblico Virtual Gratuito de la página web www.descubrelabiblia.online. Este parque histórico es nuestro legado para descubrir de manera mucho más inmersiva el mensaje de fe, esperanza y amor que cambió al mundo para siempre y, por supuesto, la vida de cada estudiante. Es nuestro anhelo que cada actividad que tengamos en este lugar sea como un viaje a través del tiempo para trascender todos los dogmas y tradiciones religiosas de más de 2000 años, para regresar a la sencillez del estilo de vida de los profetas y apóstoles enviados por nuestro Salvador Yeshua para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo menos que podemos hacer como discípulos y embajadores de este mensaje celestial es transmitirlo de la manera más pura y sencilla que podamos, para que aquellos que tienen un corazón de niño, predestinados para aprender con gratitud y humildad, descubran cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Juan 15, 14 al 16. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que, bueno, pues, ¿por qué le estoy pasando estas imágenes de este lugar que nos ha sido entregado? Porque, bueno, pues el propósito de este lugar es eso, es poder vivir, experimentar, y bueno, no nada más en este lugar, también si tú vives en cualquier parte, el propósito simplemente es que volvamos a la sencillez del mensaje como fue predicado hace 2000 años. No sé ustedes, pero a mí me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo volver al mensaje original en las diferentes iglesias, ya sea tradicionales en México, o ya sea la Iglesia Católica Romana o el protestantismo. Me fue muy difícil realmente comprender la sencillez
de la fe de hace 2000 años. Y bueno, pues este lugar, este parque histórico, es un esfuerzo de volver, como si nos metiéramos una máquina del tiempo. O sea, yo, si existiera una máquina del tiempo, yo sería el más feliz porque yo quisiera despojarme de un montón de cosas que a lo largo de la historia del cristianismo, del judaísmo, se han agregado y pues ya se convirtieron en otra cosa, ¿no? Es como en la actualidad cuando te dan un vaso de leche que sacan del refri y de un empaque ahí, pues tú ya realmente, o sea, yo sí me acuerdo todavía cuando allá en los pueblitos, en México, yo sí me acuerdo cuando había personas en caballos, literalmente, que llevaban unos recipientes con leche recién ordeñada, ¿no? Y yo todavía me acuerdo de pueblitos donde se sacaba la leche así de la vaca, yo veía cuando la ordeñaban y yo tomaba esa leche y wow, y la nata era algo increíble. Y ahora, pues la leche que tomo, yo ya no estoy seguro que estoy tomando, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo sucedió en el ámbito de la fe, ¿ok? Tú vas a las diferentes iglesias, denominaciones en la actualidad y pues dices, ¿esto qué es? O sea, esto seguramente ya no tiene nada que ver con mucho de lo que originalmente se hacía. Entonces, bueno, pues este lugar, este parque histórico, pues es nuestra imaginación, nuestro intento de volver las cosas como al principio. Entonces, por eso lo pongo como introducción a esta serie de las festividades bíblicas. Descubre las festividades bíblicas. Esta serie forma parte del contenido didáctico de la página web www.descubreelevangelio.org, cuyo propósito es restaurar la pureza y sencillez del Evangelio, predicado por Jesús de Nazaret, o Yeshua, su nombre original en hebreo, que significa salvación. A lo largo de la historia del cristianismo, la fe de Yeshua de Nazaret, predicada por sus apóstoles, en especial el apóstol Pablo, sufrió cambios y transformaciones, en ocasiones por conformarse a las ideas e influencias de las culturas que les rodeaban, o simplemente por cuestiones políticas de la época. Una de las transformaciones que más sufrimiento y confusión ha causado fue la separación de sus raíces en la fe dada al pueblo de Israel, lo cual fue advertido por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulos 9 al 11, cuyo comentario puedes escuchar en la página web antes mencionada. Y bueno, pues justamente una de las cosas que Pablo dijo que no quería que sucedieran, pues sucedió. ¿Y qué fue lo que Pablo le dijo a los romanos? Fíjense qué casualidad que justo le dice a los romanos que tuvieran cuidado de no ser arrogantes. Les dijo, no sean arrogantes en cuanto a su llamamiento, porque recuerden que ustedes no sostienen a la raíz, sino la raíz les sostiene a ustedes. Entonces, bueno, Pablo fue muy enfático en decirle a los gentiles que no se fueran a llegar a llenar de arrogancia contra quien les sostiene. Y bueno, es justamente lo que sucedió. Los creyentes de origen gentil pues se fueron llenando de arrogancia y bueno, en la actualidad ya hay una arrogancia tal de simplemente querer desconectarse y no saber nada de aquellos de quien recibieron el mensaje. Y bueno, los conflictos entre judíos y romanos, contexto de la crucifixión de Yeshua, porque esa es la realidad, o sea, las crucifixiones, la crucifixión de Yeshua. ¿Por qué los romanos inventaron la crucifixión? Pues para acabar con la esperanza de Israel, para acabar con la esperanza de que viniera el hijo de David, el rey de Israel, y para eso los crucificaban, para burlarse de ellos. Por eso le pusieron ese letrero ahí que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Era una burla, era una manera de humillar al pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues es increíble que todos esos conflictos entre judíos y romanos, que fue el contexto de la crucifixión de Yeshua, y el antisemitismo, pues terminó infectando y manchando la historia del cristianismo e influyó profundamente en la manera de interpretar los escritos del Nuevo Testamento, causando la separación definitiva del cristianismo de su matriz en la herencia y legado de los profetas de Israel. El presente estudio intenta traer restauración y reconciliación entre las naciones y lo que queda del pueblo judío a través del mensaje de los profetas y los apóstoles que dieron su vida para transmitir el mensaje de fe, esperanza y amor, que será lo único que nos vuelve a unir como una sola iglesia injertada a la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Fíjense con quién empieza el apóstol Pablo, hablándole a los gentiles, ¿ok? Sean dignos de la vocación
con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. No sean arrogantes, no crean que ustedes ya lo saben todo, no crean que ustedes van a reemplazar o a sustituir al pueblo del pacto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, o sea, deseosos de buscar la unidad, de buscar la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, no 40,000 iglesias, no 40,000 denominaciones, no tantas formas diferentes, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Y la oración, obviamente, de nuestro Salvador Yeshua antes de ir a la cruz, Juan capítulo 17, versículo 20 al 21, mas no ruego solamente por estos. Aquí dice, no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Pues sus 12 discípulos. No nada más oro por mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense qué increíble que Yeshua oró por ti y oró por mí. Tú y yo creímos por la palabra de ellos. ¿Para qué? ¿Cuál fue el motivo de su oración? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y por qué es que el mundo cada vez se hace más ateo, más secular? ¿Por qué esta generación, los jóvenes ya realmente, por eso ya ni siquiera quieren tener hijos, porque ya no le ven esperanza a este mundo? ¿Por qué? Porque el testimonio que teníamos que dar nosotros como discípulos de Yeshua, de ser uno, de amarnos, de llevar un mensaje de fe, de esperanza y amor que le diera esperanza a cada generación, pues realmente ya todo esto se diluyó, se dividió, como les digo, se hicieron un montón de diferentes denominaciones y qué triste es que pues este mensaje pues cada vez se va diluyendo. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial, que no depende de nosotros. O sea, si Él se hubiera esperanzado en que nosotros vamos a hacer los cambios, pues ahora sí que ya no tendríamos nada que hacer. Pero Él fue fiel, Él es fiel y Él prometió que lo va a cumplir y estamos completamente convencidos de que Él, la buena obra que comenzó, la perfeccionará hasta el día de Yeshua. Y vamos a un pasaje muy controversial, Colosenses 2, 16 al 17, y bueno, pues vamos a empezar a derribar poco a poco lo que le impide a toda la cristiandad, que es el contexto de donde salimos, lo que le impide beneficiarse de toda esta herencia, de toda esta identidad que nos ha sido robada. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este es uno de los versículos más controversiales del Nuevo Testamento. A lo largo de la historia ha sido una piedra de tropiezo para la unidad entre el creyente de origen judío y el de origen gentil, levantando nuevamente la pared intermedia de separación que Cristo vino a derribar. Analizaremos dos posibles interpretaciones de este texto. La primera es la que causó la separación del cristianismo de su identidad y tronco común con el estilo de vida dado al pueblo de Israel. Y la segunda interpretación es la posibilidad de volver a derribar dicha pared de separación. Interpretación número uno, interpretación de división. La interpretación tradicional del cristianismo, que rechaza su conexión de identidad con el pueblo de Israel, interpreta de la siguiente manera: nadie te juzgue por no comer la dieta en relación a los animales puros e impuros de la ley de Moisés, ni por dejar de celebrar las festividades bíblicas, como el día de reposo en el séptimo día y los meses del año. Problemas de esta interpretación. El problema más básico es que el texto solo dice nadie os juzgue, ¿ok? Esto es lo que dice el texto, nadie os juzgue. Vamos a leer aquí ya por eso lo subrayé. Dice nadie os juzgue. No dice nadie os juzgue por no cumplir, ¿ok? Aquí no dice nadie os juzgue por no cumplir o nadie os juzgue por no comer, no, nadie os juzgue por no celebrar la luna nueva, los días de reposo. O sea, eso no dice. Tampoco dice que nadie os juzgue por cumplir. O sea, también del otro lado funciona. Nadie, solo dice nadie os juzgue. Esa es la razón de la controversia. Pero hagamos algunas observaciones del contexto y otros textos de la Biblia para aclarar la confusión.
El contexto anterior inmediato de este capítulo menciona la circuncisión y el bautismo. La circuncisión es la señal del pacto de Abraham y el bautismo, según el apóstol Pablo, es simbólico del cruce del Mar Rojo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Leamos 1 Corintios 10, versículo 1 y 2. 1 Corintios 10, 1 y 2 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nota que el apóstol Pablo usa la palabra nuestros padres, ¿ok? Aquí dice, no quiero hermanos, se lo está diciendo a los corintios, dice que no quiero que ignoréis que nuestros padres, o sea, él está diciendo a los corintios, ok, nuestros padres, o sea, mis padres y los padres de ustedes también. ¿Por qué? Porque una vez que venimos a la fe en Cristo, así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. O sea, una vez que tú abrazas la fe y reconoces a Yeshua como tu Salvador, pues eres injertado y eres parte de la simiente de Abraham. Así que por eso les dice, no quiero que ignores que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿ok? Así que, ¿qué significa el cruce del Mar Rojo? Pues es un símbolo del bautizo. Así que, bueno, aquí él incluye a estos corintios de origen gentil, por consiguiente a los mexicanos y a los gringos y a los centroamericanos y a los sudamericanos y a todas las naciones las incluye en este bautizo con Moisés como la nación del pacto. Por si aún no hubiese duda de la identidad israelita de todo gentil o extranjero redimido o rescatado por la sangre de Yeshua, el rey de los judíos, leamos Efesios capítulo 2. Efesios 2, 11 al 14 dice así, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Este pasaje es contundente, ¿ok? En otro tiempo ustedes gentiles, en cuanto a la carne, cuando estabas fuera del pacto, cuando eras incircunciso, pues estabas alejado, estabas sin Cristo, estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque Dios no hizo pacto con las naciones. El único pacto que hizo con las naciones es no te voy a destruir con un diluvio, por eso puso el arco iris, pero Dios no hizo pacto con las naciones. Por eso el apóstol Pablo dice, pues estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de gentiles y de judíos, hizo uno derribando la pared intermedia de separación, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuál es nuestra nueva identidad? Ya que no hay separación, pues ahora tenemos la ciudadanía de Israel, justamente lo que acaba de decir acá, ahora sí tenemos la ciudadanía de Israel. Así que, bueno, pues aquí ese justamente es el problema de esta interpretación de división de Colosenses 2, 16 al 17. Y bueno, pues el otro problema, aparte de que pues no está diciendo que no que no se celebren estas festividades, dice otro problema de esta interpretación de división es que si Pablo está enseñando que los gentiles ya no deben celebrar las festividades bíblicas, entonces, ¿por qué le dice a los corintios que celebren la Pascua y los panes sin levadura, las festividades más importantes de libertad, independencia e identidad israelita? ¿Ok? Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, y esto, vean nada más, aquí voy a subrayarlo. Así que celebremos la fiesta, ¿ok? Le está diciendo a los corintios, que son supuestamente gentiles, pero ya vimos que no, que si tú recibes a Yeshua, como lo leímos en Efesios, ya tienes la ciudadanía, ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, eres conciudadano de los santos, eres miembro de la familia de Dios. Así que, bueno, aquí el apóstol Pablo, por consiguiente, por cuanto ya al ser de Cristo somos linaje de Abraham, entonces les exhorta a celebrar la fiesta. Vamos a celebrar la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pregunta,
por qué, pues en general la cristiandad ya no celebra esta festividad tal como Pablo lo exhorta, tal como está escrito en el libro de Éxodo. ¿Por qué ya no se hace esto en el ámbito de la cristiandad? ¿Por qué se cambiaron las fechas? ¿Por qué pues ya esos días la gente come levadura como si nada? Que ya veremos el significado de eso. Bueno, es justamente de lo que estaremos hablando a través de esta serie. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué dijo nuestro Salvador? A ver, vamos a repetir juntos. ¿Qué dijo? Haced esto. Que esto, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo la cena de Pascua. No estaba repartiendo pedacitos ahí de panecito con levadura o juguito de uva. No estaba haciendo lo que se hace cada domingo. No estaba haciendo eso. Estaba haciendo la Pascua. Estaba celebrando la Pascua. Lo podemos leer en los evangelios. Así que dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Ok? Cuando hagan esto, solamente acuérdense de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Ok? Él asumió que sus discípulos le iban a entender y que todas las veces que celebraran esa festividad que él estaba celebrando, pues simplemente lo iban a hacer en memoria de él. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, o sea, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, asumió que le iban a entender. Pero bueno, pues ¿cómo le van a entender? Pues ya si ni siquiera se leen a conciencia sus escritos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Anunciáis. Ese es todo el propósito de la Pascua, es hacer memoria de la renovación del pacto, hacer memoria de su sacrificio, hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros y anunciar ese sacrificio, anunciar esa libertad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Se dan cuenta? Hasta que Él venga. Entonces, si todavía no viene, entonces vamos a estarlo haciendo año tras año, lo vamos a estar haciendo una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. No dijo hasta el cuarto siglo, hasta que inicie otra iglesia, otra tradición o la iglesia protestante. No, 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 no. Dijo hasta que Él venga. Una vez analizada esta primera interpretación de Colosenses 2, 16 y 17, contradictoria con su contexto, ya que vimos que, bueno, dos ceremonias, dos prácticas de identidad para el pueblo de Israel, que es la circuncisión y el bautizo. Estas dos, el bautizo o tevilá, son las dos prácticas que todo gentil en tiempos del Nuevo Testamento hacía para convertirse al pueblo de Israel, para hacerse parte del pueblo de Israel. Así que todo el contexto de Colosenses es que ustedes ya son sepultados en el bautismo, ustedes ya han circuncidado por el Señor, entonces por consiguiente ustedes ya son, ¿ok? Entonces, bueno, una vez analizada esta primera interpretación de Colosenses 2, 16, 17, contradictoria con su contexto y otros pasajes de la Biblia, consideremos una segunda alternativa de interpretación más acorde al contexto y realidad. Interpretación número 2, que es interpretación de unidad y de injerto a Israel. Y el versículo empieza con la frase, por tanto, por tanto. Pues por lo que te acabo de decir, que estás circuncidado, que estás bautizado en Cristo, que estás sepultado con Él en el bautismo, o sea, por cuanto te acabo de decir estas señales de identidad, por tanto, esta frase es sumamente importante ya que conecta lo que va a decir a continuación con todo lo que escribió antes acerca de la circuncisión y el bautismo, señales de identidad israelita. Por tanto, por cuanto está circuncidado como Abraham y bautizado como los israelitas que salieron de Egipto, por consiguiente eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, nadie te juzgue, ya sea judío o extranjero, por adoptar una nueva manera de vivir en relación a la comida prohibida por Dios, sangre, ahogado, este es el decreto apostólico de Hechos 15, idolatría o por animales impuros, las leyes del Levítico, y tu manera de santificar el tiempo a través de las festividades bíblicas, el día de reposo, que son sombras o reflejo del cuerpo de Cristo, dando su vida por nosotros, lo cual está representado en las festividades de primavera y su reino venidero representado en las festividades de otoño. Que nadie te prive de tu premio, es lo que continúa diciendo más adelante ese mismo texto.
En esta segunda interpretación armoniza mucho más con todo lo que el apóstol Pablo enseña acerca de la unidad del gentil con el judío, que solo vendrá cuando ambos se sujeten a un mismo caminar de fe. Por eso los apóstoles decretaron en Hechos 15 los 4 mandamientos para tener comunión unos y otros, mientras seguirían asistiendo cada día de reposo a las sinagogas. Vamos a leer Hechos 15, 19 al 21, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Y bueno, todo el problema ahí de Hechos 15 es que querían forzar a los gentiles, o sea, era una presión de circuncidarlos, de darles la señal del pacto, así como precipitadamente, pero el problema de ahí es la salvación. Ahí dice, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Ahí el tema era de salvación, no era no tanto de si debían hacerlo o no debían hacerlo como una cuestión de pacto, sino era una cuestión de salvación. Y bueno, eso, si quieren tener todo el comentario, vayan a la página de descubrelabiblia.online, vayan a la sección de verso por verso y estudien el capítulo 15 en todo su contexto para que conozcan cuál fue el problema con más detalle, pero baste decir que aquí estas leyes, estas 4 leyes, fueron dadas precisamente para que los judíos y los gentiles pudieran convivir. O sea, son 4 leyes de inicio para que judíos y gentiles pudieran convivir, porque si no, ni siquiera iban a poder convivir. Y el argumento que dan de, bueno, vamos a empezar por estos 4, es que dice aquí Moisés, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Este texto expresa sin lugar a dudas que los apóstoles esperaban que los gentiles siguieran asistiendo a las sinagogas donde se predicaba Moisés cada día de reposo. O sea, ni siquiera había iglesias, no había otro lugar donde tú pudieras aprender de la Biblia. Tenías que ir a las sinagogas cada día de reposo para que poco a poco fueran dejando sus costumbres paganas y aprendieran a convivir con el pueblo al cual estaban siendo injertados, para que juntos levantaran nuevamente el tabernáculo caído de David. Tristemente, la historia de la iglesia nos muestra que esto no sucedió. Cuando los gentiles cristianos terminaron asimilándose al Imperio Romano y heredando su antisemitismo contra todo lo que huele a judío, lo cual causó la gran confusión en la que nos encontramos, con más de 40,000 denominaciones cristianas, la mayor parte del pueblo judío resentido por una larga historia de persecuciones y un mundo cada vez más secular y ateo. Esas son las consecuencias que nos dejó la historia. Bueno, para tener todo el contexto de la carta a los Colosenses, escuchar el comentario de nuestra página web www.descubrelabiblia.online. Esto nada más fue una pequeña introducción a justamente lo que causa el bloqueo, lo que causa el tropiezo, y bueno, pues pensando en que quizás alguna persona de origen cristiano o de un contexto cristiano venga y esté viendo este video, pues bueno, de entrada tenga otra alternativa para interpretar este versículo, ya que pues si estamos hablando de las festividades bíblicas, pues ese es uno de los primeros versículos que te dicen para que no, ya ni estudies ese tema, porque aquí dice Pablo claramente eso, y bueno, ya viste que no está tan fácil interpretar de esa manera si consideramos todo el contexto de las escrituras. ¿Ok? Bueno, es tiempo de volver a la pureza del Evangelio, que es poder de salvación a aquel que cree. ¿Por qué el Evangelio perdió su poder de salvación? ¿Por qué el Evangelio perdió su dinamita? Eso es lo que significa la palabra poder, ¿ok? ¿Por qué el Evangelio ha perdido ese poder que tenía hace 2000 años? ¿Por qué actualmente, pues ya realmente el Evangelio, así como les decía de la leche, ya está tan diluido y está tan tergiversado, pues que ya perdió su poder y vivimos en una generación cada vez más incrédula, cada vez más secularizada? ¿Por qué? Pues precisamente por haberse apartado de la fe original. Es tiempo de volver a la pureza del Evangelio, que es poder de salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, de la buena noticia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí en la página de descubrelevangelio.org puedes ver un estudio que justamente habla del significado original del Evangelio, y bueno, con estos estudios estamos regresando al significado original del Evangelio de la buena noticia. Así que, bueno, vamos a
introducirnos a las festividades bíblicas, en este caso de primavera-verano, que son las festividades bíblicas que están iniciando en este año. El año festivo bíblico comienza en la primavera con la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, donde se comienza la cuenta de 7 semanas rumbo a Pentecostés. La primavera representa la renovación de la vida, el nuevo comienzo, la época que el creador del universo eligió para sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y estableció como un recordatorio perpetuo a transmitir de generación en generación. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 2. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Éxodo 12, versículo 24 al 27. Dice así: recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Bien haríamos en hacer esto, bien haríamos en que, wow, estamos siendo llamados para ser parte del pueblo elegido, del pueblo del Señor. ¿Qué tendríamos que hacer al comprender esto? Pues lo mismo que hizo ahí el pueblo de Israel. Dice que se postraron hasta el suelo y adoraron. Una vez que termine este estudio, vamos ahí a postrarnos, a adorarnos, a agradecer al Señor que aunque venimos de entre las naciones, así como Israel, o sea, qué bien nosotros, dice, no te elegí por haber sido un pueblo grande, poderoso, te elegí por cuanto eras el más pequeño de todos los pueblos, ¿no? Igual podemos decir nosotros, lo vil, lo débil, lo que no es, lo desechado del mundo, eligió Dios para avergonzar a los fuertes. Y bueno, para los discípulos de Yeshua, para los que somos discípulos de Yeshua, también es un recordatorio de la sangre del nuevo pacto que fue derramada por nosotros para ser librados del ángel de la muerte y para comenzar la restauración de Israel y el segundo éxodo. Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20, dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jeremías capítulo 16, versículo 14 al 16, esto habla del nuevo pacto. Por tanto, se acerca la hora, dice el Señor, cuando la gente que haga un juramento ya no dirá: tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán: tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde la tierra del norte y de todos los países a donde Él los envió al destierro, pues los traeré nuevamente a esta tierra que les di a sus antepasados. Ahora mandaré llamar a muchos pescadores para que los capturen, dice el Señor. ¿Te das cuenta lo que el Señor está haciendo en nuestra generación? Qué curioso que ahora se llamen redes sociales, porque tú y yo podemos ser los pescadores que cumplen esta profecía y podemos lanzar las redes sociales, podemos lanzar a todas las naciones esta información para causar el mayor éxodo de toda la historia. Dice aquí Jeremías que será tan grande el segundo éxodo que el primer éxodo, el éxodo de Egipto, con todo lo grandioso que fue, ya ni se recordará. Se quedará pequeñito en comparación al éxodo que vendrá en estos últimos tiempos. Y fíjense nada más ahí, esta imagen, lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Esta imagen nunca antes la habías visto, porque esta es una imagen creada con inteligencia artificial. Es increíble lo que ahora puede ser. Yo me metí ahí a ChatGPT, a una página ahí, le puse: a ver, quiero que me hagas una imagen
ahí con Jesús, con una gran multitud, con coches, con bicicletas, así le describí lo que quería y le puse clic y ¡puf! Me salió esta imagen ahí. Entonces, bueno, ahora ya tú puedes hacer imágenes de todo lo que se te ocurra. Es increíble lo que puedes hacer. También esta imagen de acá la creé así, también puse, a ver, hazme una imagen de festividades bíblicas con gente antigua. Y ya le di clic y me apareció esta imagen. Entonces, bueno, ay, muy divertido, estoy como niño chiquito. Ahora indagando en la inteligencia artificial y bueno, pues es increíble ahora lo que se puede hacer. Entonces, bueno, festividades bíblicas de primavera y verano. Ahora sí vamos a empezar a entrar al tema de la levadura. Te digo, este es el tema que es revolucionario para todos aquellos que dijeron, oye, la levadura es pecado, ¿no? Todos los que dijeron levadura es pecado, es algo negativo. Bueno, vamos a aprender otro aspecto de la levadura y por qué tenemos que celebrar panes sin levadura. Y wow, esto me revolucionó también el pensamiento, me hizo wow, entender de manera mucho más simple todo el espíritu de la ley de este mandamiento. El principio del año. El mes de Aviv es el principio del año. La palabra Aviv en hebreo significa primavera. De modo que el inicio de la primavera es el punto de partida para determinar el principio del año para Israel y todos los redimidos por la sangre del Cordero que serán parte del segundo éxodo. De modo que la determinación del primer día del año será determinante para calcular en base a ese día el resto de los días del año con su calendario de festividades bíblicas. Este calendario festivo ha sido motivo de controversia a lo largo de los siglos y aún lo sigue siendo entre aquellos que estamos siendo restaurados de entre las naciones. Y será uno de los temas que cubriremos más adelante en esta serie de Descubre de las festividades bíblicas. Y wow, la verdad es que yo nunca le había entrado a este tema, la verdad no se me hacía relevante y bueno, quizás no se me hacía tan relevante o tan importante porque no me había afectado de manera tan cercana, ¿no? Yo simplemente pues celebraba las festividades cuando vivíamos en Israel, pues me era muy normal, me era muy natural, vivíamos en ese contexto y pues era muy sencillo saber cuándo iba a ser Pascua, saber cuándo iban a ser las diferentes festividades, porque pues ya hay un calendario establecido, el calendario que se sigue en Israel y no lo cuestionas ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que regresamos de Israel, ya que empezamos a celebrar las fiestas por acá, pues también empiezas a saber que ya fuera de Israel ya hay más, sobre todo en el contexto gentil, en el contexto no judío, pues ya hay más controversias con respecto al tema del calendario, ¿no? Porque, bueno, si vives en Israel o estás dentro de una comunidad judía, pues nadie está como cuestionando tanto el tema del calendario, o sea, sí hay está el judaísmo caraíta, pero pues es un grupo muy pequeñito que pues, no es tan conocido, de hecho, pero pues realmente no existe esta controversia. Pero en el ámbito no judío, pues ya empecé a ver que, wow, había muchas controversias y que el calendario, bueno, pero realmente nunca se me hizo tan relevante tocar ese tema hasta que cada vez se fue acercando más, hasta que ya gente de la comunidad empezó a cuestionar y por qué celebramos con este calendario judío y por qué no mejor este otro calendario. Y bueno, pues empecé a descubrir que había muchos otros calendarios y que en el ámbito de las raíces hebreas, pues es uno de los temas de mayor controversia, ¿no? Y luego ya se fue acercando. Mi pobre hermano Fer ahí con sus hijos, cada quien ya empezó a celebrar en un diferente calendario. Entonces ya dije, oye, ¿qué onda? O sea, ahora resulta que ya no podemos hacer una festividad porque cada quien está en su diferente calendario. Y wow, entonces ya cuando se acercó demasiado, y ya tengo ahí a mi sobrino ahí tratando de convencerme que es otro calendario, y yo dije, a ver, y ya pues gente muy cercana que empezó a decirme, no, es que yo me voy de Descubre la Biblia porque yo ya sigo otro calendario. Entonces, ¿qué es la traducción? Entonces, bueno, pues ahora sí que cada quien puede hacer lo que quiera, pero pues ya empecé a darme cuenta que este era un tema que tenía que cubrir. O sea, es un tema que por lo menos tengo que conocer cuál es la relevancia, por qué es tan complicado esto y qué creen. Me metí a esto, llevo 2 meses de investigar este tema, todavía tengo muchos libros que leer al respecto y wow, qué barbaridad. Esto es algo
que pues tenía que tomar el toro por los cuernos y tenía que abordarlo, por lo menos tener las bases históricas fundamentales de cuáles son las diferencias. En el momento que hay una controversia, pues cada quien defiende sus puntos y pues si hay una controversia es porque hay diferentes alternativas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me metí por fin a este tema. Y aquí tienen, en estas imágenes, tienen un poquito la razón de toda esta controversia. Está si los meses comienzan con la luna y ahí están los observadores viendo la luna, o otros dicen que el año comienza con la cebada y pues ahí están desde Israel, gente ahora ya con el tema del internet pues ya hay gente pues viendo si ya la cebada ya está bien, pero pues me ha tocado ver, y por eso también nunca le entré a esto, porque me tocó ver gente que supuestamente está en Israel y dice, no, no, ya está lista la cebada, ya podemos celebrar ahora sí. Y otro video de otra persona que también estaba en Israel, pero en otro terreno, en otro campo, y no, 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 todavía no está lista. Y entonces dices, ¿cómo puede ser que dos personas en Israel, una está diciendo está lista, otra no está lista? Entonces, eso es por el tema de estar viendo la cebada. Pero luego otros dicen, no, 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 es que la cebada no tiene nada que ver con el inicio del calendario, no es con la cebada, es con el equinoccio, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay toda clase de corrientes, no se pierda, no se pierda las siguientes sesiones que vamos a tener porque ahorita no nos vamos a meter a este tema, este será otro tema que vamos a abordar, pero bueno, pues aquí están algunas de las alternativas, ¿no? Que la luna nueva, que la cebada, aquí está el calendario judío que se sigue en la actualidad y aquí está otra imagen de un calendario que se encontró en Qumran, se encontró ahí entre los manuscritos del Mar Muerto, que justamente, wow, me llamó mucho la atención. Ya hasta lo mandé conseguir, porque bueno, a mí, ustedes saben que me gustan todas estas cosas antiguas, y pues teniendo el parque histórico y queriendo regresar al original, a como se hacía en tiempos bíblicos, ya también mandé pedir mi réplica. Este es un calendario que usaban los sacerdotes en Qumran, los que estaban ahí, y bueno, pues ellos simplemente checaban el sol, checaban la luz del sol y hacían todos unos cálculos en esto, y wow, es un tema, les digo, yo nunca me había metido a esto, pero wow, de verdad que es fascinante, es muy, muy interesante, y bueno, pues de lo que me consoló de toda esta investigación es que no estamos inventando en hilo negro, no somos los únicos que se están peleando por el calendario. Ya en la época del Segundo Templo, ya en la época de Yeshua, también había una contienda ahí por el tema del calendario. O sea, y también estaban así cada quien defendiendo su postura. Y bueno, pues imagínense si en esa época, mucho más cercana a las fuentes, estaban ahí todos compitiendo por esto, pues ¿qué será con nosotros? Pero bueno, la ventaja que tenemos nosotros es que tenemos acceso a mucha información, tenemos acceso también a posibilidades de investigar y pues saber algunas cosas, ya con también lo que dice el Nuevo Testamento y todo, pues ya podemos tener más maneras de conocer este tema. Así que bueno, ¿por qué es importante saber cuándo comienza el año? Porque si tú ya determinas cuál es el primer día del año, si tú ya dices, este es el primer día del año, este es el primero de Aviv, pues ya obviamente el resto de las festividades ya se va a determinar con respecto a ese día, ¿ok? Ya el día primero del séptimo mes, o el día 10 del séptimo mes, o el 14 del primer mes, ya todos los días se van a regular de acuerdo a ese primer día del año. Pero si no nos ponemos de acuerdo cuál es el primer día del año bíblico, pues ya estamos en serios problemas, ¿no? De broma, mi hija Eli me estaba diciendo, oye, ¿y si por qué no tomamos el 1 de enero? O sea, digo, de broma me lo estaba diciendo, obviamente, ¿no? Ya dije, no, no, ahora sí ya estamos en la hora. Y bueno, si tú estás aquí por primera vez en esta reunión y vienes de un contexto cristiano y dices, ¿de qué están hablando? No te preocupes, ten un poquito de calma y al rato vas a ver por qué todo este fue un gran tema en el primer siglo y lo sigue siendo en la actualidad. Y bueno, pues si está escrito y si Dios dijo que este es el primer día del año y vas a celebrar así las fiestas, y si es Dios quien lo establece, pues más vale que estemos seguros de lo que estamos haciendo. Así que bueno, eh,
Este calendario festivo ha sido motivo de controversia a lo largo de los siglos y aún lo sigue siendo entre aquellos que estamos siendo restaurados entre las naciones y será uno de los temas que cubriremos más adelante en esta serie de Descubre las festividades bíblicas. Vamos a entrar ahora sí al tema de la levadura, los días de los panes sin levadura. Ok, ya el tema de cuándo, ese ya lo cubriremos después, pero ahorita supongamos que ya estamos de acuerdo, ya vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Ahora sí, vámonos a qué significa. ¿Qué significa eso de los panes sin levadura? Y bueno, pues este es un versículo muy importante que dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y bueno, ahí tienen esta imagen no, esta sí no la creo por inteligencia artificial, esta es una imagen que me encontré ahí acerca de la levadura. Aprendí yo incluso, también no me había metido mucho en estos temas porque bueno, yo no soy mucho de la cocina, pero bueno, pues ya hasta aprendí ahí unos aspectos acerca de la cocina, de cómo hacer el pan y todas esas cosas. Y bueno, aquí tenemos en esta imagen un frasco con masa madre, o sea, masa madre que pues es lo que se usa como levadura. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y bueno, por el momento, para introducirnos a las primeras festividades del año, la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, consideremos los siguientes pasajes para descubrir la esencia de su mensaje. Lucas 12:1, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los que contestaron en el chat que levadura es hipocresía, están en lo correcto. También la levadura es hipocresía. Aquí lo dice nuestro Salvador. Vamos a ver otro significado. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. El apóstol Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Tú le pones un poquito de esto a harina y pues ya se va a leudar toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Levanten la mano los que van a celebrar la fiesta. Bueno, pues aquí los que van a celebrar la fiesta, aquí es una exhortación, un mandamiento de la ley. También aquí es una exhortación, un mandamiento que está estableciendo el apóstol Pablo hacia los gentiles. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Instrucciones con la autoridad del apóstol Pablo a los gentiles. Aquí no lo estoy ordenando yo, lo está ordenando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, pues es prácticamente el Moisés de la cristiandad. O sea, para el ámbito cristiano, las palabras de Pablo son definitivas, son autoritarias, y bueno, pues si esto es así, vamos a tomar sus palabras. Y número uno, Pablo exhorta a los creyentes de origen gentil, a estos corintios, por consiguiente a todos los creyentes de origen gentil, a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿En qué momento y por qué el cristianismo dejó de celebrarlo como los apóstoles y todo el pueblo de Israel lo hacía? Eso lo estudiaremos en otra sesión. Número dos, Pablo advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué representa específicamente la levadura? La masa somos nosotros, así que nos tiene que quedar muy claro lo que la vieja levadura representa. Y bueno, pues vamos a ver aquí la exhortación número 3 del apóstol Pablo. Pablo afirma que el pan sin levadura implica sinceridad y verdad. Sinceridad, palabra derivada de la expresión sincera en relación a las esculturas de mármol rotas a las que se le ponía un poco de cera para disimular el daño y poder venderlas, ¿ok? Aquí tenemos una escultura que tiene medio rota la nariz y bueno, pues imagínense un escultor, todo un trabajo de semanas, quizás de meses, y ya está terminando ahí su escultura, ya le está dando los últimos toques, y en los últimos toques ahí en la nariz le da mal y le rompe la nariz. Imagínate, ¿y ahora cómo va a poder vender esa escultura con la nariz rota? Y bueno, ¿qué hacían? Pues le ponían un poco de cera ahí en la nariz, ahí le disimulaban y pues ya se veía como que
estaba perfecta, y bueno, pues llegaba un inocente ahí, compraba la escultura, la ponía en su jardín, muy contento, muy entusiasmado de su escultura, y el sol salía y empezaba a derretir la cera, y wow, se daba cuenta que lo habían timado, le habían vendido una escultura con cera, ¿no? Y así como se hacía eso, también se hacía, por ejemplo, con la miel, pues, adulterada, pues bueno, también en la actualidad se hace eso, pues en aquella época a la miel le ponían un poco de cera, y pues ya de esa manera, pues, era menos pura, y pues para hacer más negocio, entonces la expresión sincera quiere decir que sea pura, ¿ok? Quiero miel, pero miel no adulterada, quiero miel de a de veras, ¿no? No que le pongan ahí cera y pues ya perdió su calidad, o escultura con cera, no, 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 quiero sinceridad, quiero pureza, ¿no? Y verdad es sinónimo de la palabra de Dios, ya que solo Él es veraz y todo hombre mentiroso. O sea, en el caso de la palabra, ¿qué sería sinceridad en la palabra? No quiero que le añades a la palabra de Dios, no quiero que le quites a la palabra de Dios, quiero la palabra de Dios pura y verdadera. Romanos capítulo 3, versículo 3 al 4 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto nos tiene que quedar muy claro. La única palabra pura, verdadera, es la palabra de Dios. Eso nos tiene que quedar muy claro. Solo Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Todos venimos de un contexto de mentira, de confusión, de que no entendimos bien, de teléfono descompuesto. Entonces, por muchas credenciales que tenga un maestro, un expositor, pues siempre va a heredar mentiras, siempre va a heredar, o a veces no necesariamente mentiras, simplemente pues no entendió bien, no entendió bien. Si tú no entendiste bien un mensaje, pues no lo vas a transmitir fielmente. No es que seas una mala persona, ni es simplemente no entendiste bien el mensaje y lo transmitiste equivocadamente, ¿no? Entonces, la única manera que tenemos de eliminar todas las impurezas, toda la cera de la palabra de Dios es regresar a la palabra original de Dios, asegurarnos de que lo que estamos leyendo lo dijo Dios y no fue un error de traducción, o no fue este predicador o este expositor que lo entendió mal y nos está diciendo otra cosa. Y pues si nosotros basamos toda nuestra fe en lo que dicen las personas o los expositores o lo que dicen las traducciones, pues entonces estamos en serios problemas. Tenemos que asegurarnos de cuál es la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador Yeshua dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto también tenemos que recordarlo. Juan 17, la oración de nuestro Salvador. Y esto nos tiene que consolar. Nos tiene que consolar de que nuestro Salvador oró por nosotros. Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él dijo, cuando el Espíritu venga, Él les guiará a toda verdad. Entonces, tenemos que también tranquilizarnos, confiarnos en que sus elegidos poco a poco vamos a entender. No vamos a tener la verdad absoluta al 100% mientras Él no regrese. Estamos ahí como a tientas, estamos así como mirando en un espejo, como en la antigüedad los espejos pues no eran como ahora, eran un poquito opacos y no se veía muy bien, pero estamos ahí tratando de investigar cuál es verdaderamente la palabra de Dios, y eso tiene que ver con este tema de la levadura. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos que la levadura efectivamente tiene un aspecto negativo, un aspecto de malicia, de maldad, de hipocresía, incluso orgullo, infla, etcétera. O sea, todo eso es correcto. Pero también Yeshua dijo que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Ahora vamos a ser más específicos acerca del simbolismo de la levadura, y vamos a entender que la levadura puede ser negativa, pero también puede ser positiva, porque si aquí dice el reino de los cielos es semejante a la levadura, entonces vamos a ver a qué se refiere eso, ¿ok? Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Como leemos en este pasaje, la levadura no necesariamente es algo negativo, como leímos anteriormente. Yeshua también compara la levadura con el reino de los cielos. Es obvio que en el reino de los cielos no hay hipocresía, malicia o maldad, de modo que la levadura, según el contexto, puede ser algo negativo o positivo. En el caso de este pasaje,
¿A quién representa esta mujer que pone levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado? ¿Existe algún otro pasaje en la escritura que menciona a una mujer poniendo levadura en 3 medidas de harina? A ver, ahora sí, esta es oportunidad para el chat. ¿Quién recuerda un pasaje de una mujer que puso levadura en 3 medidas de harina? A ver, ¿quién es la primera persona en contestar? Ahí, ya sea en YouTube o en Zoom. Bueno, los estudiantes de Zoom llevan ventaja porque ellos están escuchando esto en tiempo real. Los de YouTube les llega como con 30 segundos de diferencia, así que aprovechen los de Zoom que tienen ventaja. Y recuerden otro texto, ¿con qué habrá conectado Yeshua esta parábola? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. A ver, estudiantes de Zoom, ¿quién es el primero, la primera en poner otro pasaje en la escritura? Todo lo que Yeshua hablaba estaba conectado, obviamente, con la ley y los profetas. Él vino a cumplir todas esas cosas. Entonces, a ver quién recuerda. Aquí Maggie Bass dice la viuda de Sarepta. No, 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 no. Alguien más, alguien más, alguien más. Espero a la una. Ok, ya lo puso por ahí. Patty lo tenía que poner. Sí, Patty, o sea, tenía que ser Patty Jiménez, pues una súper, súper estudiante. Seguramente Patty lo tiene ahí en su juego de preguntas de la Biblia. Si no la tienes, Patty, ahí te sugiero otra pregunta para tu jueguito. ¿Quién es quien hizo esto? Bueno, efectivamente, aquí tenemos la imagen de esta visita de los ángeles, del Señor y 2 ángeles que le acompañaban ahí a la casa de Abraham, a la tienda de Abraham y de Sara, y es cuando les anuncian que van a tener un hijo y lo recibe Abraham y les hace ahí un banquete. Y bueno, vamos a leer lo que dice el relato de Génesis capítulo 18, versículo 1 al 10. Dice, se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hacia el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato, descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas, aquí está, toma 3 medidas abundante de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan, ¿ok? Amásala, hornea pan, y bueno, pues ahí dice, y luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. La comida de comunión de Abraham y Sara con Dios y los ángeles que lo acompañan representarían la cosecha final de almas representadas en las 3 medidas de harina con levadura, representando la doctrina de la simiente de Abraham que se mezclaría entre las naciones para establecer el reino de los cielos en todo el mundo y acabar con la idolatría de la torre de Babel. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces, ¿qué representa específicamente la levadura? Y bueno, pues ahí Sara se puso a preparar rápidamente, pero no crean que Sara tenía ahí su cajita de levadura del súper para hornear rápido panes y todo. En aquella época ya la levadura, ellos ya acostumbraban en la antigüedad tener levadura ya hecha. ¿Y cómo se hacía la levadura? ¿Cómo producían esto para echarle al nuevo pan y al nuevo pan? Y todo el tiempo tener levadura lista. Bueno, pues vamos a ver aquí justamente, tenemos este frasco con levadura. Ahorita les voy a especificar un poco más ello. Entonces, lo importante que tenemos que aquí recordar es qué representa específicamente la levadura. Dejemos que sea nuestro maestro de maestros, Yeshua, quien nos aclare. Mateo 16, 6 al 12. Y Yeshua les dijo, mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estos dos grupos son muy importantes porque en el tema del calendario que estaremos estudiando más adelante en la siguiente sesión, ya que estemos estudiando ese tema del calendario, vamos a ver que los fariseos y los saduceos van a ser muy importantes. Estos dos grupos opositores que estaban ahí todo el tiempo pues debatiendo con Yeshua, aquí justamente Yeshua dice, guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos, la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Alrededor de 10,000 sacerdotes de aquella época que decían ser descendientes del sacerdote Sadoc, del sumo sacerdote Sadoc. Por eso se pusieron saduceos, como dicen, nosotros somos descendientes del sumo sacerdote Sadoc. Y bueno, hay toda una controversia que surgió de ese tema. Entonces ellos tenían el control ahí del templo en Jerusalén, pero pues eran pues rechazados por el pueblo. Dentro de ellos estaban ahí justamente Anás, Caifás, justamente los que mandaron a crucificar a Yeshua, ahí estaban. Entonces ya en la crucifixión de Yeshua, en el juicio de Yeshua se pusieron de acuerdo. A pesar de que eran opositores estos grupos fariseos y saduceos, ya cuando se trató de acusar a Yeshua se pusieron de acuerdo. Y no nada más a Yeshua, sino también a los apóstoles para perseguirlos. Estos grupos se pusieron de acuerdo para perseguir a la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos, la secta del camino, era la secta de Yeshua. Entonces aquí le está diciendo Yeshua a sus discípulos, a la secta del camino, a los nazarenos, a sus discípulos, le dice, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de y aquí está la clave. Aquí está ya la definición definitiva, neutral de lo que es la levadura. ¿Qué es la levadura? Levadura es doctrina. Levadura es símbolo o representa la doctrina. Esta palabra doctrina del griego es la palabra didaje. Y entonces lo que Yeshua le está diciendo, cuídense de la doctrina, cuídense de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, específicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esto está muy interesante porque por ahí hay algunos historiadores que dicen, no, Yeshua estaba como dentro de la secta de los fariseos, o sea, su doctrina era como la de los fariseos. Y bueno, podría quizás en algunas cosas estar de acuerdo, pero en general no podíamos decir que Yeshua era parte de los fariseos, obviamente mucho menos de los saduceos. Entonces, Yeshua no era parte de estas sectas en absoluto, tan es así que él dice, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Por consiguiente, la doctrina de Yeshua no era ni de los fariseos ni de los saduceos. ¿De dónde venía la doctrina de Yeshua? Él lo dijo claramente, mi palabra no es mía, viene del Padre que me envió. Okay. La doctrina de Yeshua era celestial, ¿ok? La doctrina de Yeshua no era de este mundo, no era un reino de este mundo, no una religión de este mundo. La doctrina de Yeshua era directamente de su Padre, era celestial. Entonces, bueno, aquí, para que nos quede clarísimo, a ver, ahora sí, contesten, ahora sí, contesten. ¿Qué es? ¿Qué es levadura? ¿Qué representa la levadura? La levadura es la doctrina. Y doctrina puede ser buena o puede ser mala, ¿no? La levadura de la que él habló del reino de los cielos, que lo leudó todo, pues es una levadura buena, ¿no? Es una doctrina buena. Es la palabra de Dios. Y al final, ¿qué es lo que dice? Al final la palabra de Dios lo va a llenar todo, ¿ok? Al final la palabra de Dios lo va a aclarar todo. Al final, cuando el reino se establezca, se acabará toda doctrina de fariseos, de saduceos, de toda secta equivocada que tergiversó el mensaje. Toda la mentira va a ser desarraigada. Toda planta que el Padre no plantó será desarraigada. Y al final se establecerá lo verdadero. Al final la gloria de Dios llenará las naciones como las aguas cubren la mar. Entonces, bueno, ya nos quedó claro que levadura no necesariamente es pecado, orgullo, malicia, siempre, ¿no? A veces
La levadura puede ser símbolo de algo correcto, de algo bueno, de algo de doctrina correcta. Y bueno, con respecto a esto de didaje, esto me llamó mucho la atención, que la palabra doctrina en griego es didaje, porque uno de los libros más antiguos e importantes de la tradición cristiana se llama justamente así, la didaje o la didache, escrito por algunos de los conocidos padres de la iglesia, quienes comenzaron gradualmente a separarse a través de sus dogmas y antisemitismo de la fe original de Yeshua y sus apóstoles. Por consiguiente, los seminarios católicos romanos o incluso protestantes no nada más se basan en el Nuevo Testamento para sus doctrinas, no nada más ellos para enseñar doctrina utilizan el Nuevo Testamento, también utilizan la didaje o la didache, busca ahí en YouTube, googlealo, la didaje, y vas a ver que estos son escritos de los padres de la iglesia, los que se conocen como los padres de la iglesia, que fueron los que vinieron después de los apóstoles, y ellos empezaron a establecer los dogmas de esta nueva fe, pues ya más de un contexto gentil, cristianismo, y muchos de los dogmas de fe del cristianismo no necesariamente son del Nuevo Testamento, sino de la interpretación de los padres de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, pues muchísimas de las prácticas y dogmas del cristianismo actual no necesariamente son de los apóstoles, sino son de la didaje de los padres de la iglesia. Entonces, bueno, pues ahí sucedió lo mismo, y cuando conoces la historia te fascinas, te impresionas de que lo mismo que le sucedió a la fe hebrea, a la fe del pueblo de Israel, que luego ya se hicieron diferentes sectas y saduceos y fariseos, y ya empezaron cada quien a interpretar lo que Moisés y los profetas dijeron, y ya se hizo otra religión. Lo mismo sucedió en el ámbito cristiano, ¿ok? Uno es el mensaje de Yeshua y los apóstoles, pero después ahí empezaron a debatir los padres de la iglesia y posteriormente todos los reformadores, y ya se hicieron 40,000 diferentes denominaciones. Así que, por extensión, podríamos decir que Yeshua nos está diciendo, cuídense. Cuídense de que la doctrina que reciben es realmente la doctrina de mi Padre. Cuídense de que la doctrina que reciben, la levadura que reciben es realmente mi palabra y no la doctrina de fariseos, saduceos, padres de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora que hemos aclarado de manera contundente que la levadura representa la doctrina, ya sea mala, como la de los fariseos o los saduceos o los padres de la iglesia o quien sea, o buena, como la que representa el reino de los cielos, estamos listos para comprender el mandamiento de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Ahora sí. Ahora sí vamos a ver qué tenemos que hacer cada año en la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, que son las primeras festividades del año anual. Ok. Fiestas de la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, con las cuales iniciamos el calendario anual. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Éxodo 12, 15 al 20. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y bueno, aquí tenemos un problema a la hora de leer en español o en inglés o en cualquier otro idioma, que a veces las palabras en hebreo no tienen como una palabra equivalente y pues ya como que se generaliza y se traduce de una manera muy general y no te queda muy claro específicamente qué está diciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Éxodo 12, 15 al 20 dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí estas tres palabras, panes sin levadura, en el hebreo es la palabra matzot. Matzot, que es el plural de matzah. Matzah, ahorita vamos a ver específicamente qué significa cada una de esas cosas. Dice, 7 días comeréis matzot, y así el primer día haréis que no haya levadura. Y aquí la palabra levadura es otra palabra hebrea, que es la palabra seor. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Dice, el primer día haréis que no haya seor o levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, y aquí leudado es la palabra hametz, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Repite conmigo,
por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. ¿Se dan cuenta por qué es muy importante saber cuál es el primer día del año? Porque si estamos confundidos en cuál es el primer día del año, pues seguro que el 14 ya no se va a saber cuál es el 14, ni cuál es el 15, ni cuál es el segundo mes, ni el tercer mes, ni el séptimo. Ya todo se va a distorsionar si no sabes cuál es el primer día del año. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Era una cosa muy grave. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ok, ahora sí vamos a ver los significados específicos, porque bueno, cada año es lo mismo, me empiezan a preguntar, oye, ¿y qué tengo que sacar? ¿Y qué tengo que limpiar? ¿Y la pasta de dientes? ¿Y el bicarbonato de sodio? ¿Y qué la cerveza? Y que no, hay miles de preguntas del tema de la limpieza, y vamos a ver la sencillez de lo que es la palabra de Dios, porque una cosa ya es la tradición, y bueno, una vez más, si de lo que tenemos que despojarnos es de la doctrina, de las tradiciones de hombres, y tenemos que volver a la sencillez de la palabra de Dios, pues más vale que entendemos los significados y también el significado espiritual, el espíritu que hay detrás de la ley. ¿Ok? Entonces, bueno, dice Éxodo 12:15, 7 días comeréis panes sin levadura, matzot. Aquí está la imagen, ahora sí que una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí está lo que son los matzot, plural de matzá. Estos son panes sin levadura. Y a lo mejor dices, oye, ¿dónde los consigo? ¿No? Y por ahí están algunos yendo a tiendas y los tienen que comprar y conseguir matzá. Y bueno, hay algunos que los pueden conseguir, pero pues hay otros que pues a lo mejor no los puedes conseguir y te la pongo muy fácil. Pues simplemente mezclas harina con agua, la mezclas rápido y la pones en un comal, en un sartén y rapidito ya puedes hacer tus propios panes sin levadura, tus propios matzot. ¿Ok? Entonces, estos 7 días, ponte a amasar ahí. Yo que nunca en mi vida había hecho panes sin levadura, bueno, pues hay que hacerlos. Bueno, los que estamos en México tenemos una cierta ventaja y es que acá la tortilla, pues obviamente es pan sin levadura o es el equivalente al pan. Acá pues se usaba el maíz y bueno, pues ahí ya nos salvamos un poco los mexicanos, pero bueno, pues en otros países pues también tú los puedes hacer o aunque estés en México agarras ahí harina, agua y lo pones en un comalito y ya te preparas tus matzot. Así que mandamiento, 7 días comeréis panes sin levadura, matzot, y así el primer día, ok, aquí viene el detalle importante. Aquí viene la diferencia. El primer día haréis que no haya levadura. Y aquí la palabra es seor. ¿Qué es seor? Bueno, aquí tenemos otra vez una imagen que habla más que 1000 palabras. Seor es masa madre. ¿Ok? Levante la mano quien tiene en su casa masa madre, que todos los días la está ahí haciendo crecer y bueno, se está poniendo muy popular esto de la masa madre. Bueno, ahora sí, fíjate nada más qué detallista es Dios y qué increíble. Y ahora sí ya podemos empezar a entender qué quería decir Dios, o sea, qué trató de transmitirle a su pueblo, qué tenía que entender su pueblo eh, cuando les dijo, ok, ya vamos a salir de Egipto, tira tu masa madre, ya no quiero que tengas masa madre. A ver, traten ustedes de contestar ahí en el chat. ¿Cuál será la esencia de que Dios le haya dicho a su pueblo, tira tu masa madre, ya, olvídate? O sea, a lo mejor tú todos los días llevabas años y años y años, a lo mejor habías heredado tu masa madre de la abuelita o la de tus antepasados, y ya estabas tú alimentando tu masa madre, que es harina con agua, y si tú le pones harina con agua y la dejas ahí un día, pues, ¿qué pasa? Se empieza a fermentar, ¿ok? Se empieza a fermentar, empieza a inflarse, y luego tú ya utilizas esa harina fermentada como levadura y se la pones a nueva masa y pues ya se infla y ya con eso produces lo que es el hametz o estos panes con levadura y eso es de lo que te tienes que despojar, ¿ok? Dice que no haya esto, masa madre, porque cualquiera que comiera el leudado, hametz, ya pancitos ahí ya con esta levadura que estás produciendo todos los días, desde el primer día hasta el séptimo día será cortado. Obviamente ya
en la modernidad, ya mucha gente ya no tiene su masa madre, ya no está haciendo esto todos los días, ya puedes ir al súper y compras aquí tu levadura instantánea, ya sin tener que esperar y hacer esto, ya compras este polvito y se lo echas a tus panes y a tu harina y pues ya creas ahí tus panes infladitos, como te gustan. Entonces, pero en la antigüedad se hacía esto, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya con el concepto, con el espíritu de la ley, ¿qué te imaginas que le está instruyendo? ¿Qué es lo que tú crees que Dios quiere que entienda a su pueblo al ya dejar ahí, sal deprisa, vámonos de aquí y deja ahí todo lo que, a lo que estabas acostumbrado? ¿Qué crees que significará eso? Bueno, en la antigüedad, e incluso en nuestros días, se está volviendo a ser popular la elaboración de pan de masa madre, que simplemente es la harina y bueno, es más saludable. ¿Por qué esto se está haciendo popular? Porque pues esto obviamente es saludable, es muy saludable para la digestión, etcétera. Entonces, bueno, eh, esta harina con agua, que con el tiempo se fermenta y comienza a inflarse y se mantiene añadiendo cada día más harina y más agua, y esto puede hacerse de forma indefinida. Una vez que Yeshua nos ha dado el significado de lo que la levadura representa, en Mateo 16:12, que es la doctrina, la enseñanza, la manera de pensar, entonces podemos deducir el espíritu de la ley de salir apresuradamente de Egipto, dejando la masa madre atrás, las costumbres de Egipto, el estilo de vida, la doctrina, la manera de pensar y comenzar nuestra salida rumbo al monte Sinaí, donde la palabra de Dios será la fuente de nuestro pensamiento y estilo de vida. Y en el desierto Israel aprenderá a no solo vivir de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? Voy a hacer un reset contigo, te voy a quitar tu doctrina, tu manera de pensar, de esclavitud, de estar ahí todo el tiempo en servicio a Faraón, a sus dioses. Te voy a sacar de ahí, te voy a quitar toda esa doctrina y te voy a llevar al monte Sinaí y ahí te voy a dar una nueva doctrina, una nueva levadura. ¿Qué les parece? De modo que cada año todo hijo de Israel o extranjero injertado al pacto deberá renovar su mente y corazón y volverse a despojar de la vieja levadura, es decir, toda doctrina o enseñanza de hombres y prepararse para renovar su pacto rumbo a Pentecostés. ¿Te das cuenta? Pentecostés es la renovación del pacto. Pentecostés es el retorno a la palabra de Dios. Pentecostés es el retorno al reino, donde interesantemente se presentan dos panes gigantes con levadura. Fíjate qué curioso que aquí es panes sin levadura, quítate toda la mala levadura, la vieja levadura, la doctrina equivocada, vete a Pentecostés y ahí que se presentaba como ofrenda en Pentecostés, dos panes gigantes con levadura, pero esa levadura ya es la buena levadura, esa levadura ya es de la palabra de Dios y es justamente lo que va a pasar así en la historia, ¿ok? Llevamos 2000 años de Cristo para acá y antes de Cristo otros más, de que el pueblo se alejó de su Dios, de la palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Se llenaron de tradiciones, de doctrinas de hombres. ¿Y cuál era la intención de Dios? Y a partir de ese momento, ¿cuál es la intención de Dios? Que cada año tú hagas una auditoría de lo que crees. Que cada año digas, a ver, ¿esto que creo es doctrina de hombres, son tradiciones de hombres, o esto es doctrina celestial, doctrina que viene del cielo? Y bueno, pues qué gran diferencia la palabra de Dios que cada año nos llama a renovarnos, a comenzar de nuevo, a despojarnos de doctrinas religiosas y estilo de vida contrarias a la palabra de Dios. Qué diferencia con los dogmas de la religión, con los odres viejos que no quieren el vino nuevo y la misericordia que se renueva cada mañana y la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Te das cuenta qué tiene que suceder para que renueves tu mente todo el tiempo? ¿Qué tiene que suceder? Pues lo que dice el verso 3.
que no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener. O sea, que no te la creas mucho, que no empieces a llenarte de arrogancia y de decir, no, no, yo ya tengo la verdad absoluta, yo ya sé cómo se tiene que guardar, yo ya descifré la palabra de Dios, yo ya no tengo que renovarme, porque, y es justamente el espíritu de la religiosidad. Ese es el espíritu de la religión de los hombres que se aferran, que nos aferramos a nuestros dogmas, a nuestros principios y que ya no queremos que nadie nos los cambie y que estamos aferrados a nuestras costumbres, a nuestra zona de confort. Y es justo lo opuesto a lo que Dios nos llama cada primavera. Así como la creación, así como la naturaleza se renueva cada año, Él también quiere que nosotros nos renovemos. ¿Se dan cuenta qué contraste de la palabra de Dios? Les digo que por eso yo estaba así como, wow. Estaba impresionado de simplemente haber hecho un estudio más minucioso de estos textos y decir, wow, ya entendí cuáles. Y pues no nada más estar ahí limpiando la casa y limpiando sin entender. Y bueno, pues muchas veces decían, ay, sí, pues quita todo el pecado. Ok, sí quita todo lo que es en contra de la palabra de Dios, ok. Eh, todo lo que no proviene de fe es pecado, ahí está escrito, todo lo que no está conforme a la palabra de Dios, pues es una transgresión, y sustituye todo eso con la doctrina que viene de los cielos. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Ahora sí ya entendiste qué es lo que vas a estar pensando a la hora de estar limpiando tu casa. Ahora sí ya entendiste. Ok, a ver, esto que creo. Ok, auditoría de mi fe. Me voy a probar a mí mismo a ver si estoy en la fe. Esta manera que estoy observando, esta manera que estoy viviendo mi fe, ¿realmente es de la palabra de Dios? ¿Es de lo que enseñaron? ¿Claramente está escrita o es algo que yo me estoy inventando? ¿Es algo que simplemente heredé de mis antepasados? Eh, Como está escrito, llegará el momento en que todos hemos de decir, vanidad hemos heredado de nuestros antepasados y tenemos que renovarnos y volver realmente a la sencillez de la fe original transmitida por los patriarcas, los profetas, los apóstoles y sobre todo la piedra angular, Yeshua. Festividades de primavera, verano como sombras de la renovación del pacto. El inicio de cada año bíblico en la primavera, haciendo memoria de la sangre del Cordero, símbolo del nuevo pacto, la limpieza de la levadura y la celebración de la fiesta de las primicias, que inicia la cuenta de 7 semanas rumbo a Pentecostés, son sombras de algo que ya sucedió cuando nuestro Salvador Yeshua vino a este mundo hace 2000 años. En su primera manifestación cumplió el significado profético de cada festividad. Él es el Cordero de la Pascua. Él es el pan de vida con la doctrina perfecta y verdadera del reino de los cielos. Él es la primicia de la resurrección de los muertos y al soplar sobre sus discípulos su espíritu inaugura el nuevo pacto donde sus mandamientos son escritos en el corazón en Pentecostés. Esto es un mini resumen del significado de las festividades de primavera. Para mayor información, dentro de esta misma serie podrás ver videos específicos de cada festividad para ampliar el tema y tener algunos ejemplos de celebraciones en nuestra comunidad. Prácticas específicas para la celebración de las fiestas de primavera. 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Génesis 14, 18 al 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es posible que Yeshua, además de haber celebrado la Pascua antes de ir a la cruz, también estaba restaurando e inaugurando el sacerdocio de Melquisedec. Y bueno, para complementar eso, no dejen de estudiar Hebreos 7 a 8, es un buen texto para estudiar en esta temporada, toda la carta a los Hebreos, en especial los capítulos 7 y 8. El comentario lo pueden encontrar ahí en nuestra página de Descubre la Biblia. Cualquier práctica o tradición que adoptemos, recordemos 3 pasajes. Ya ahora sí, con
con la advertencia de nuestro Salvador de guárdate de la doctrina de los fariseos, de los saduceos y por extensión de los padres de la iglesia y de todos los que vengan después. Recordemos estos pasajes. Mateo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos haciendo cosas que no están escritas, cuando estamos haciendo mandamientos de hombres, es una adoración vana, una adoración vacía, que no tiene ningún poder realmente. Colosenses 2:16, ahora sí ya en el contexto adecuado, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue con respecto a que no guardas ciertas tradiciones o ciertas formas o no lo haces de cierta manera. No, o sea, tú realmente has recibido tu identidad de parte de Él y Él te va a instruir, Él te va a guiar a toda verdad. Ahora sí, que nadie te juzgue por celebrar a pesar de venir de un contexto fuera de Israel o por la forma en que lo haces. Lo más importante es la actitud y cuidado con lo que lo haces, con el que lo haces, como leemos a continuación. 1 Corintios 11, 27 al 31, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto sí es muy importante, la actitud, no tanto la forma en la que lo vamos a hacer, sino la actitud del corazón. Dios no ve las apariencias, Dios no ve lo de afuera, Dios ve lo de dentro. Entonces, que cuando estemos celebrando esto, nos probemos a nosotros mismos y nosotros realmente digamos, Señor, esto que estoy haciendo realmente viene de ti. Señor, que realmente estoy haciendo lo que tú me pides. Y bueno, pues por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Se dan cuenta? Es algo serio. O sea, las cosas santas no son para estar ahí jugando a la iglesita, a la religión. Tenemos que tener mucho cuidado porque son las cosas santas. Si pues nos examinásemos unos a otros, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Conclusión. Ya estamos terminando y gracias por permanecer acá. Ya cuando me clavo, he estado aquí leyendo, no he visto ni siquiera ya sus caras, sus comentarios. Capaz que volteo y ya no hay nadie. Capaz que volteo ahorita y ya se fueron, ya no hay nadie. Ya me quedé aquí clavado yo. Todo esto y bueno, espero que esté siendo de bendición. La verdad, tenía yo mucho deseo de compartir esto con ustedes porque, wow, descubrí cosas que dije, qué barbaridad, Señor, wow, qué barbaridad. ¿Cuántas cosas hacemos ahí nada más por, así como en automático? eh, y no nos ponemos realmente a reflexionar todo lo que hay, todo el espíritu detrás de todas estas cosas. Entonces, wow, de verdad que me encanta que pueda hacer esto de bendición. Pongan ahí en los comentarios qué está significando. Y, ok, conclusión. Así como la naturaleza se renueva cada primavera y el sol hace brotar nuevas flores y frutos, cada nuevo año bíblico es la oportunidad del pueblo de Dios de renovar su mente y despojarse de toda doctrina, filosofía, religión que no armonice con la palabra eterna de Dios, la única verdadera, como leímos anteriormente. Por eso el pueblo tenía que salir apresuradamente y dejar atrás su masa madre y todo aquello que le recordara su vida de esclavitud y sometimiento a la religión y cultura egipcia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado casos de que no, es que yo no puedo dejar esta doctrina, yo no puedo dejar la religión de mis padres? O sea, tenemos tanta culpa por eso y justamente es al revés. Justamente tendríamos que sentir culpa de no acudir al llamado de Dios, de deja tu tierra, tu parentela, deja todo lo que no tiene nada que ver conmigo. Y bueno, pues ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo para ser parte del segundo éxodo. Ahora ya no nada más de Egipto, sino de todas las culturas, religiones, filosofías, etcétera, contrarias a la palabra de Dios. Amén y amén. Vamos a orar. Acompáñame
a orar. Vamos a orar las palabras del Salmo 113, que el Salmo 113 es el primero de los salmos de ascensión, del Jalel, del himno que cantó nuestro Salvador Yeshua ahí cuando iba rumbo al huerto de Getsemaní. Y vamos a orar, así como él oró, como cada año el remanente de Israel ora para pedir que seamos dignos de ser parte de la restauración final de todas las cosas. Oración, Salmo 113. Aleluya. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Alabad, servidores del Señor. Gracias, Señor. Gracias por el llamado que nos haces a ser tus siervos, a dejar de ser siervos de los faraones, de los emperadores, de los césares, de todas las autoridades de este mundo que nos han sometido con sus leyes injustas, con sus tradiciones, con sus filosofías vanas. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, porque no somos nada, éramos lo vil, lo débil, lo menospreciado. Éramos gente del vulgo, sin letras, sin instrucción, sin conocimiento, Señor. Y a ti te plació elegir eh, lo vil, lo débil, los niños, así como dijiste, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Gracias por todos estos niños. Gracias por darnos un corazón de niños, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de de volver a aprender, de comenzar de nuevo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a ser flexibles, ayúdanos a ser así, Señor, humildes, sencillos como niños, que no nos endurezcamos, que no nos hagamos como odres viejos para poder retener el vino nuevo que tú estás derramando a nosotros, Señor. Gracias porque cada año nos quieres renovar. Gracias porque tú dijiste que la luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Síguenos por mucho que duela, síguenos quitando todo aquello que no es conforme a tu palabra, a tu reino. Y Señor, permítenos presentarnos delante de ti como masa nueva, sin levadura, sin malicia. Ayúdanos a hacer masa nueva, pan nuevo, de sinceridad y de verdad. Bendito seas por ello, Padre. En el nombre de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Aunque mi pecado testifica contra mí, sáname, Señor, y seré sano. Escucha, oh Dios, al clamor de mis suspiros. Mira la aflicción dentro de mí. Bueno es esperar en silencio tu salvación, tu redención, tus misericordias nunca acabarán. Nuevas son cada mañana. Vuélvenos a ti,
nos volveremos. Renueva